En esta parte de la diapositiva nos están mostrando lo que es los sistemas de restricción y de modificación en las bacterias, que en las bacterias se utilizan como un mecanismo de defensa para destruir el material genético DNA de extraño a la bacteria, por ejemplo DNA de virus, por ejemplo DNA de plásmidos, etcétera. Cualquier DNA que puede entrar a la bacteria y que la bacteria lo puede destruir mediante el sistema de restricción. Ahora, el sistema de modificación es para proteger fundamentalmente su propio DNA de la acción de estas enzimas de restricción o endonucleasas de restricción. Estas endonucleasas de restricción en general lo que hacen es reconocer ciertos tipos de secuencias. Entonces por eso son, digamos, endonucleasas de tipo específico. En esta parte nos está mostrando aquí un virus, un virus de bacterias, es decir, un bacteriófago o un fago que está introduciendo su DNA. Generalmente ese DNA no está modificado. ¿Qué significa que no está modificado? Que no tiene bases metiladas. Por ejemplo, aquí las adeninas metiladas. O a veces no son las adeninas metiladas, sino a veces son las citosinas. Entonces, que no estén modificadas es porque las adeninas o las citosinas no están metiladas. Esta modificación la hacen enzimas que son enzimas metiladas. Entonces, aquí el virus le introdujo el DNA. Generalmente ese DNA no está modificado. Entonces lo que ocurre generalmente es que las enzimas de restricción o endonucleasas lo que producen son un corte y por lo tanto la destrucción del DNA del virus para que el virus no pueda infectar a las bacterias. Pero puede ocurrir que el DNA del virus no es degradado por una endonucleasa de restricción o por una enzima endonucleasa, sino que es metilado por la metilasa. Entonces, ¿eso qué hace? Que este DNA quede intacto, que el virus se pueda reproducir, se pueda liberar, destruir la bacteria, salir de la bacteria y pueda infectar a otras bacterias. Este DNA del virus que ya está metilado y que infecta a otras bacterias ya no puede ser destruido, degradado por las endonucleasas de restricción o enzimas de restricción de las bacterias. Aquí está un mapa físico, un mapa de restricción de uno de los fagos, de los bacteriófagos, que es el bacteriófago lambda. Entonces el bacteriófago lambda tiene, según esta gráfica, aproximadamente 48.5 kilopares de bases, es decir, 48.500 pares de bases. Estos sitios entonces corresponden a sitios que son reconocidos por la enzima de restricción BAMH1, es decir, en cada uno de estos sitios habría esta secuencia que si no está metilada, entonces la enzima BAMH1 corta aquí y produce este fragmento, corta aquí y produce este fragmento B, corta aquí y produce los fragmentos A, B y C y así sucesivamente. Entonces el mapa físico de restricción es la localización dentro de toda la secuencia del bacteriófago lambda, en este caso, de los sitios reconocidos y que podrían ser cortados por la enzima BAMH1. Este es un mapa de restricción para la enzima EcoR1, que significa que en estos sitios está la secuencia que es reconocida y que puede ser cortado por la enzima EcoR1. Entonces nos corta y nos produce unos fragmentos distintos a los de BAMH1. Si después de este DNA ser cortado se separa mediante una electroforesis, entonces aquí están los fragmentos, ¿sí? Los fragmentos que son producidos por el corte con la enzima EcoR1 y aquí los fragmentos que son reconocidos por la enzima BAMH1. Entonces, por ejemplo, el fragmento más grande cuando se corta con EcoR1 es el fragmento A', entonces que correspondería a este de 21.200 pares de bases. El siguiente en tamaño sería el fragmento D'. Entonces aquí está el fragmento D' que tiene
7400 pares de bases y así sucesivamente, porque en la electroforesis los DNA se colocan en este extremo y empiezan a migrar, y los más pequeños migran más rápido y los fragmentos más grandes migran más despacio. Lo mismo ocurre con cuando el DNA del fagolanda se corta con la enzima BAMH1. Entonces el fragmento más grande es el fragmento B, y aquí nos dicen que es de 16800 pares de bases. Luego siguen los fragmentos F y A, ¿sí?, que son de aproximadamente 12.100 pares de bases, y así sucesivamente con los demás. Cuando una enzima de restricción corta, entonces reconoce, estas son las enzimas de restricción de tipo 2, reconoce la secuencia y cortan en la misma secuencia. Las enzimas de restricción de tipo 2, las de tipo 1 y tipo 3, que son también, reconocen una secuencia pero cortan en otro sitio. Entonces la mayoría de las de tipo 2 reconocen la secuencia y cortan en la misma secuencia, excepto, ¿sí?, estos dos ejemplos, la PLE1 y la HGA1, que reconocen esta secuencia pero cortan por fuera. Entonces cortan por fuera de la secuencia que reconocen. Esas, digamos que serían dos excepciones, dos ejemplos de excepciones de lo que hacen la mayoría de las endonucleasas de restricción de tipo 1. Las de tipo 2, las de tipo 1 y tipo 3 sí son como estas, que reconocen en la secuencia pero cortan en cualquier otro lugar, que no sirven para la biología molecular, para las técnicas de biología molecular. Cuando una enzima de restricción corta en las dos cadenas, entonces puede dejar el extremo 3' más largo y el extremo 5' más corto, o todo lo contrario, el extremo 5' más largo y el extremo 3' más corto. O puede dejar los dos extremos igual de largos, que se dice que estos extremos son extremos romos, donde no es más largo el extremo 5' del 3', sino son iguales. Estos extremos en los que sobresale el extremo 3' o sobresale el extremo 5', entonces son extremos pegajosos. ¿Por qué? Porque fácilmente se pueden unir estos nucleótidos que están en cadena sencilla con otros nucleótidos que también quedan en cadena sencilla de la otra, del otro fragmento que se separa de aquí. Aquí tenemos una tabla donde hay algunos ejemplos de endonucleasas de restricción de tipo 2. Entonces nos explicaban que el nombre corresponde a las tres primeras letras corresponden a la especie, la tercera letra corresponde a la cepa, y los números corresponden a esta. Se descubrió una, se descubrió otra. Si se hubiera descubierto otra en E. coli en la cepa R, entonces se llamaría EcoR3. La mayoría reconocen secuencias palindrómicas o secuencias simétricas, es decir, con un eje de simetría doble. Aquí estaría la secuencia GGATCC, y en la cadena complementaria también estaría GGATCC. Entonces serían secuencias simétricas. Aquí hay dos ejemplos de secuencias que son asimétricas, ¿sí? Entonces en esta cadena habría GAC y en esta cadena habría GAG. Entonces no son simétricas, son asimétricas. Entonces también están estos dos ejemplos de secuencias que no son asimétricas. Las demás en general son secuencias simétricas o palindrómicas o de eje de simetría doble. Otra característica que señalan en el libro es el sitio reconocido por la enzima HIN2. Entonces, como aquí puede ser cualquier pirimidina, es decir, timina y citosina, y aquí puede ser cualquier purina, es decir, adenina y guanina, entonces esta enzima no reconoce una sola secuencia, sino esta enzima puede reconocer hasta 4 secuencias. Aquí hay un ejemplo donde lo que se metila es una adenina, y aquí hay un ejemplo en donde la base que se metila es una citosina. En esta parte nos está mostrando la estructura de una de las endonucleasas de restricción, que es la EcoR1. Entonces nos están diciendo, reconoce una secuencia de 6 nucleótidos,
aquí dice se forman 12 puentes de hidrógeno entre los aminoácidos de la enzima y purinas. Los aminoácidos, los 12 puentes de hidrógeno son entre un ácido glutámico y 2 argininas. La interacción de la enzima con el DNA produce unas torceduras en el DNA, que aquí se muestra alguna, y entonces nos dicen que esta enzima está formada por 2 homodímeros, que aquí en la figura 1 un monómero está en rojo y el otro monómero está en amarillo, que el extremo amino de cada uno de estos monómeros se enrolla alrededor del DNA. Entonces aquí digamos que estaría el extremo amino enrollando el DNA y aquí estaría el extremo amino de esta subunidad roja enrollando el DNA. Generalmente el clivaje es cuando las dos cadenas están no metiladas, y aquí hay un ejemplo de la estructura de una metilasa, de la metilasa HHA metilasa, que es de Haemophilus hemolyticus. Entonces generalmente la metilación ocurre cuando el DNA está hemimetilado, pero aquí vemos que las dos cadenas estaban sin metilar y las metilasas las metiló las dos cadenas. Aquí nos están mostrando que el sustrato que aporta el grupo metilo es la S-adenosil metionina, que cuando cede el grupo metilo se convierte en S-adenosil homocisteína, que es la que nos muestran aquí. Aquí nos están mostrando que la citosina se saca de la doble hélice, aquí se sale de la doble hélice para entrar al sitio catalítico de la enzima, que está en color púrpura y donde va a presentar la metilación. Entonces, esta es una vista por encima del DNA y esta es una vista lateral en el DNA.